Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la factorización. Hoy toca el factor común. Tenemos aquí un caso. AX más BX. ¿Cuál es el factor común? Identificamos que tenemos X y aquí también tenemos X. Entonces, como factor común nos queda X. Abrimos un paréntesis y ahora vamos a poner aquí A, luego tenemos más B. Entonces ponemos A más B. Listo, esta es la factorización de esta expresión. Ahora, con base a lo que hemos visto, vamos a realizar un ejercicio. Tenemos aquí 3x al cuadrado menos 6x. ¿Cómo se factoriza? Primero, vamos a obtener el divisor común. Para esto hay que obtener el máximo común divisor de los coeficientes numéricos, es decir, de 3 y de 6. Ponemos 3, 6 y buscamos el máximo común divisor. Un número que divida tanto a 3 como a 6 es el número 3. 3 entre 3 nos da 1, 6 entre 3 es 2. Y ya no hay más divisores comunes. Entonces nos quedamos con el número 3. Tomamos el 3 y lo colocamos aquí. 3. Ahora nos fijamos en las literales. Tenemos aquí x al cuadrado y aquí tenemos x. Vamos a tomar la x de menor exponente, que sería esta, x elevado a la 1. Entonces aquí multiplicamos por x y ya tenemos el factor común. 3x será el factor común. Ahora abrimos un paréntesis, vamos a tomar todo el primer término, que es 3x al cuadrado, y lo vamos a dividir por el factor común, que es 3x. Esto nos queda igual, tenemos 3 entre 3 se cancela. X al cuadrado entre x nos queda x. Entonces vamos a poner aquí x. Luego tenemos este signo, menos. Ponemos menos. Tomamos el segundo término, 6x, y lo dividimos por el factor común, que es 3x. Esto nos queda igual, 6 entre 3 es 2. X entre x se cancelan. Entonces tomamos el número 2 y lo colocamos aquí, 2. Cerramos el paréntesis. Listo. Esta es la factorización de esta expresión. Vamos a realizar otro ejercicio obteniendo el factor común. Entonces, primero tomamos los coeficientes numéricos 8, 6 y 2. Vamos a poner aquí 8, 6 y 2. Y el objetivo es obtener el máximo común divisor. Un divisor común de estos números es el número 2. 8 entre 2 es 4. 6 entre 2 es 3 y 2 entre 2 nos da 1. Observamos que ya no hay más divisores comunes, entonces nos quedamos con el número 2 y lo colocamos aquí, 2. Ahora nos fijamos en las literales. Aquí tenemos x a la 4, aquí tenemos x al cubo, aquí tenemos x. Tomamos la de menor exponente, que es x. Ahora nos fijamos en la letra y. Tenemos y al cuadrado, y al cubo y y elevado a la 4. La de menor exponente es y elevado al cuadrado. Y con esto ya tenemos el factor común. Entonces ahora esto lo vamos a multiplicar. Abrimos un paréntesis. Tomamos el primer término, que es 8x elevado a la 4, y al cuadrado. Esto lo dividimos por el factor común, que es 2xy elevado al cuadrado. Esto nos queda igual, 8 entre 2 nos da 4. X a la 4 entre x nos queda x elevado al cubo. Y al cuadrado entre y al cuadrado se cancela. Entonces tomamos esto, 4x al cubo, y lo colocamos aquí, 4x al cubo. Enseguida tenemos más, ponemos más. Tomamos el segundo término, que es 6x al cubo, y al cubo. Y lo dividimos por el factor común, que es 2x y elevado al cuadrado. Esto nos queda igual, 6 entre 2 es 3, x al cubo entre x nos queda x al cuadrado, y al cubo entre y al cuadrado es y. Tomamos este resultado y lo colocamos aquí, 3x al cuadrado y. Enseguida tenemos menos, ponemos menos. Tomamos el tercer término, 2xy elevado a la 4, y lo dividimos por el factor común, que es 2xy elevado al cuadrado. Esto nos queda igual, 2 entre 2 es 1, x entre x es 1, y nos queda y a la 4 sobre y al cuadrado es y elevado al cuadrado.
Hay que recordar que los exponentes se restan en una fracción. 4 menos 2 es 2, por eso aquí nos ha quedado el 2. Ahora tomamos este resultado y lo colocamos aquí. Y elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Listo, esta es la factorización de toda esta expresión. Hagamos un ejercicio más. Tenemos aquí esta expresión. Hay que identificar el factor común. Observamos que aquí tenemos el factor x menos 3 y aquí tenemos el factor x menos 3. Entonces, esto queda de la siguiente manera. Tomamos el factor común, que es x menos 3, y lo vamos a multiplicar por, tenemos este paréntesis. Abrimos un paréntesis, 2x más 4. Y ahora aquí tenemos esto, menos 5. Menos 5, cerramos el corchete y hacemos operaciones. El factor común, que es x menos 3, multiplicado por, tenemos 2x, luego 4 menos 5, nos queda menos 1. Cerramos el paréntesis. Listo, esta es la factorización de esta expresión. Realicemos otro ejercicio. Tenemos menos 2x al cubo más x. Aquí el factor común es la literal x. La de menor exponente es x elevado a la 1. Ponemos x, abrimos un paréntesis. Ahora tomamos el primer término, que es menos 2x al cubo, y lo dividimos por el factor común, que es x. Esto nos queda igual. Menos 2 entre 1 nos queda menos 2. X al cubo entre x es x al cuadrado. Tomamos este resultado y lo colocamos aquí. Menos 2x al cuadrado. Enseguida tenemos más. X entre x es 1. Cerramos el paréntesis. Esto es igual. Simplemente reordenamos. Nos queda x. Luego tenemos 1 menos esto. Menos 2x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Listo. Esta es la factorización de esta expresión. Pasamos a otro ejercicio. Aquí hay que identificar el factor común. Observamos que aquí tenemos y menos 6 y aquí tenemos y menos 6. Entonces el factor común es y menos 6. Y ahora tenemos aquí y aquí tenemos más 9. Abrimos un paréntesis y lo vamos a multiplicar por y más 9. Listo, esta es la factorización de esta expresión. Hagamos un ejercicio más. Tenemos aquí un trinomio. Si nos fijamos en los coeficientes numéricos, observamos que no hay ningún divisor común. Entonces, ahora pasamos a las literales. Tenemos aquí x al cuadrado, x y x. El de menor exponente es x. Entonces vamos a poner x. Ahora nos fijamos en la literal y. Tenemos y al cuadrado y y. La de menor exponente es y. Entonces, x por y será el factor común. Esto multiplicado por, tomamos el primer término, 2x al cuadrado y dividido por el factor común, que es x sobre y. Esto nos queda igual, 2 entre 1 es 2, x al cuadrado entre x nos queda x, y entre y se cancelan. Tomamos esto, 2x, y lo agregamos aquí, 2x. Enseguida tenemos menos, ponemos menos. Tomamos el segundo término, 6xy elevado al cuadrado, esto dividido por el factor común, que es x por y. Esto es igual, 6 entre 1 es 6, x entre x se cancela, y al cuadrado entre y nos queda y. Tomamos este resultado y lo colocamos aquí, 6y. Enseguida tenemos más, ponemos más. Tomamos el tercer término, 3xy, y lo dividimos por el factor común, que es x por y. Esto es igual, 3 entre 1 es 3, x se cancela con x, y se cancela con y, entonces nos quedamos con 3 y lo colocamos aquí, 3. Cerramos el paréntesis. Listo, esta es la factorización de esta expresión.